información en esta mañana de la radio con visitas en nuestros estudios. Vamos a darle la bienvenida a los integrantes del Frente Renovador en nuestra ciudad. Están con nosotros Mateo Rossi y Walter Castiglia. A los dos buenos días y gracias por estar en la radio. Buen día, Andrea, y gracias a ustedes por la invitación. Año electoral y hay muchísimo trabajo seguramente en estos días y lo que tiene que ver con puertas adentro, pero ya se van acortando los tiempos para ir conociendo un poco más de lo que se está trabajando en cada uno de los partidos. Y veíamos, vamos a arrancar directamente con Mateo hablando de este tema, veíamos una reunión que se dio en las últimas horas con Mario Gallardo, referente también del justicialismo aquí en Pehuajó. Correcto, nosotros estamos convencidos, Andrea, que en este tipo de coyunturas, en este tipo de escenarios tan difíciles, para la sociedad argentina en su conjunto, es tiempo de redoblar los esfuerzos en materia de diálogo y de tratar de buscar consensos para construir justamente una nueva alternativa o una nueva mayoría, siempre en aras de intentar hacerlo a través de la pluralidad, de la diversidad, del entendimiento con distintos sectores y actores de la política nacional, provincial y obviamente en el plano local. Bien. En el plano local, ¿por dónde pasó este diálogo con Gallardo y está abierta la puerta para otras fuerzas políticas? Con Mario tenemos una relación personal y política desde hace ya muchos años, es compañero, milita dentro de un espacio que tiene, un ADN justicialista desde hace mucho tiempo, y la verdad que la puerta siempre queda abierta para tratar de sumar voluntades, de sumar experiencia, participación política en aras, insisto, de la construcción de una alternativa, de una propuesta superadora, tanto a lo que representó un modelo que dejó de ser gobierno en el 2015, como al fracaso rotundo y manifiesto del gobierno de Macri. Dentro de esta posibilidad de acercamiento, ¿sigue existiendo o existió en algún momento el acercamiento con el oficialismo local? Nosotros nunca hemos mantenido ningún tipo de conversación política con el oficialismo local. Al menos hasta ahora no lo hemos hecho. Por supuesto que cuando uno tiende a plantear esto de la diversidad, de la pluralidad, es necesario, yo siempre digo, conversar con todos, lo que no necesariamente implica plasmar esto en un acuerdo político electoral. Uh-huh. La respuesta a tu pregunta, sinceramente, es no, nunca hemos tenido ningún tipo de conversación con el oficialismo local. ¿Está abierta esa posibilidad todavía? Todo depende de cómo terminen moviéndose algunas piezas que claramente serán de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Me refiero a la construcción. Estamos a poco tiempo de un cierre de listas, concretamente el 22 de junio, y todavía no hay definida ninguna candidatura, salvo, entiendo yo, la voluntad del presidente de querer ser reelecto. Si bien existen nombres, no existen definiciones. Y obviamente eso claramente va a influir a la hora de la construcción política provincial y distrital. Uh-huh. Bueno, aquí en Pehuajó hablábamos hace unos días con vecinos que están trabajando desde hace un tiempo con el movimiento Evita, con Barrios de Pie, aquellos que también son parte del justicialismo, pero que no se sienten tan cercanos al oficialismo local. ¿Han tenido contacto con estas agrupaciones, con estos referentes políticos locales? Siguiendo un poco con la línea que decía Mateo, que uno debe esperar definiciones de otro nivel, porque en definitiva en función de cómo se acomoden las piezas a nivel nacional y provincial, seguramente habrá algún acomodamiento a nivel local. Lo que sí es cierto, y lo que bien decís vos, es que los movimientos sociales, Movimiento Evita, Barrios de Pie y algún otro, han tenido que también, a pesar de que no es un espacio al que pertenezco, pero sí han tenido también que adecuarse un poco a los vaivenes de las decisiones de sus dirigentes. De hecho, hubo dirigentes que han sido ultraskineristas en algún momento, uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, Pérsico o Navarro, y después en algún momento también se alejaron, ¿sí? De ese sector, lo cual
seguramente desacomodó un poco a los referentes de los distritos, y de repente algunos por ahí están volviendo, no sé si al kirchnerismo, pero sí al justicialismo, de algún modo superador, o a un nuevo movimiento que pretenda mejorar lo que fue el kirchnerismo, y por ahí uno no debe personalizar esto de la política, sino que, como decía Mateo, buscar el consenso en la idea, en el proyecto de país, o en este caso de ciudad que uno pretende, y los hombres o nombres pueden tener alguna relevancia o importancia, pero yo creo que no es una limitante, por lo menos a nivel local, ¿no? Por ahí a nivel nacional hay situaciones que no dependen obviamente de nuestras decisiones. Nosotros acá estamos dispuestos a consensuar y hablar con todo el mundo, porque entendemos que el país dividido en dos como está va a ser una complicación si hay solamente dos opciones en elegir una parte o la otra, porque va a seguir dividido el país en las mitades. Y la verdad que el futuro del país, gane quien gane, ¿sí? En función de la actualidad, nosotros no le vemos que tenga un futuro promisorio, ¿no? Porque en definitiva los que estuvieron de algún modo querrán volver o tener una revancha a algún tipo de situaciones, y los que están pretenden profundizar esa grieta que tuvieron, y nosotros entendemos que debemos tender un puente, buscar una alternativa de consenso, y obviamente que esté representada por hombres o mujeres que no sean los estandartes de esos dos extremos, ¿no es cierto? Ese es nuestro objetivo. Veremos si la sociedad de alguna vez nos da esa posibilidad. Ya sabemos lo que pasó antes y lo que está pasando ahora, y entendemos que puede ser la oportunidad para una nueva visión de país, ¿no? Y nosotros intentamos construir eso, darle volumen, y por supuesto que hay que ser lo suficientemente abiertos mentalmente como para entender que las cuestiones de primer orden tienen que ver con un proyecto nacional y no con un proyecto personal. Bien. Concretamente aquí, ¿han tenido ese acercamiento con estos movimientos, con los dirigentes, con quienes están llevando a cabo hoy por hoy el trabajo del movimiento Evita y Barrios de Pie? Un poco para ampliar el concepto de Walter, antes de responder tu pregunta. Sergio Massa ha sido claro en oportunidad de plantear estos 10 compromisos por la República Argentina la semana pasada. Él manifiesta la necesidad de implementar el diálogo, la búsqueda de los consensos en aras de construir una alternativa superadora que incluya a todos, sin liderazgos trillados ni candidaturas de culto. Él dijo también que está dispuesto a liderar con fuerza, con entusiasmo, con compromiso, y también a dar un paso al costado en el caso de que no le toque liderar, acompañando esta nueva construcción política. Esto implica claramente tener bien en claro que hay que diferenciar la política de la cuestión personal. No debemos incurrir en ese error de construcción. La verdad que debemos tratar de redoblar nuestros esfuerzos a los efectos de poder consolidar una alternativa en el orden nacional, provincial y municipal, para poder derrotar a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal. Y en el caso local, que nos encuentre a todos en una misma sintonía, discutir modelo de país, no personas. En eso es en donde nos piden que estemos atentos y trabajando. Obviamente que esto no puede quedar en un mero discurso, hay que llevarlo a la práctica, y eso necesariamente implica abrir los brazos, ser solidarios y reencontrarnos con algunos compañeros y con algunas compañeras que en algún momento pudimos haber tenido alguna diferencia, pero que hoy, frente a este rotundo fracaso político, económico y social de Cambiemos, necesita que la oposición esté a la altura de las circunstancias y muestre su real vocación de querer o de poder ofrecer una alternativa que sea sustentable en el tiempo. Respondiendo a tu pregunta, el que tiene una relación mucho más directa con estos movimientos sociales, concretamente con el movimiento Evita y Barrios de Pie, es el compañero Mario Gallardo, y estamos trabajando para poder mantener una reunión y poder sumar
a estas expresiones sociales, a nuestra construcción. Bien. ¿Cuáles son los puntos que más acercan hoy al Frente Renovador con la figura de Mario Gallardo? No sé, no lo encuadro dentro de un partido político porque concretamente no sé hoy cuál es el lugar donde está, pero digo, tras una charla con Mario Gallardo, ¿cuáles son aquellos puntos que más los acercan? En primer lugar, el primer punto que nos acerca, nosotros siempre hemos manifestado con Mateo y otros compañeros que integramos este espacio desde un principio, que de algún modo teníamos nuestro ADN peronista y que si bien este era un espacio plural y amplio, nosotros teníamos algún tipo de límites, no en las personas, sino en las ideas que pregonan algunos tipos de partidos. Y dijimos que nuestro límite ideológico, y no personal, ideológico, tenía que ver con la política, sobre todo la económica, que lleva adelante este gobierno de Cambiemos, y por eso era nuestro límite. Pero también hay otra coincidencia. Nosotros, Gallardo, si bien nosotros de algún modo hemos estado no digo enfrentados, pero sí enfrente de lo que representaba el kirchnerismo duro, Gallardo, estando dentro del kirchnerismo, también planteó algún tipo de diferencia sobre ese kirchnerismo duro que en Pehuajó representa claramente el intendente. De hecho, lo plasmó con la presentación de una lista en una interna. Quiere decir que hay algunos puntos de contacto. Por supuesto que el primer como decía Mateo, nosotros como oposición, si bien hay distintos sectores que pregonan algún tipo de política distinta, hay de algún modo un punto en común que es el límite hacia la política económica y social que lleva este gobierno. En eso estamos de acuerdo. Digo, ¿es el primer punto de referencia para construir? Sí, por supuesto. Y seguramente habrá otros sectores con los cuales, bueno, no estamos en condiciones todavía de adelantar nada, pero prontamente seguro va a haber novedades de otros sectores que también están en este espacio, que no solo piensan en que es blanco o negro lo que el destino que le toca a este país, sino que estamos buscando una vía de escape a este modelo polarizado que plantean los medios y algunos gurúes del marketing, y obviamente, bueno, hay al menos dos puntos importantes de contacto que tienen que ver que él no está representando claramente al kirchnerismo duro, y además este otro punto de contacto que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con estar o no estar de acuerdo con la política que hoy lleva adelante el gobierno de Cambiemos. Así que a partir de ahí todo lo demás es conversable, ¿no? Por supuesto que vamos a encontrar algunas diferencias, pero creo que los puntos de contacto son suficientemente fuertes como para progresar en el diálogo de otras cuestiones que puedan de algún modo darnos una visión distinta, ¿no? Bien. Mateo. Ampliando la respuesta de Walter, a la que adhiero en todos sus términos, nosotros no tuvimos una conversación con Mario Gallardo. Hemos mantenido múltiples reuniones con él. Mario se encuentra trabajando dentro de lo que es el armado de Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, que como todos sabemos es precandidato a presidente de la Nación dentro del espacio en el que nosotros nos encontramos trabajando, que es Alternativa Federal. Sergio Massa, como líder del Frente Renovador, es otro de los precandidatos a ocupar la presidencia de la Nación por el mismo espacio político. Tal vez amplío en este sentido para darle un sentido de pertenencia a Mario Gallardo. De todos modos, Andrea, creo que también es una pregunta que vos deberías hacerle a Mario, una oportunidad de que lo tengas o en el piso o en una conversación telefónica. Pero insisto, no es una foto, no es una conversación. Son varias reuniones las que hemos mantenido con él, muy a gusto, como así también lo estamos haciendo con otros dirigentes que entienden la construcción política de hoy en el mismo sentido en el que la comprendemos nosotros, a través del diálogo, de la búsqueda de los consensos, como lo hemos dicho hoy, pero imperiosamente teniendo la obligación de ser solidarios, plurales y abarcativos a la hora de construir. ¿Implica esto un renunciamiento muchas veces a ambiciones personales? Sí, por supuesto que sí. Creo que llegó el momento en la República Argentina de construir en términos colectivos en serio, porque el escenario que estamos viviendo todos los integrantes de este país es muy doloroso
y muy lamentable, y requiere de mucha solidaridad y humildad política para poder derrotar este modelo, desterrarlo definitivamente a través de las urnas como corresponde, y poder construir una Argentina más justa, más inclusiva y llena de oportunidades. Dentro de este armado, y esto que decían recién de que hay que dejar las puertas abiertas para incluso acercarse a aquellos compañeros con los que en algún momento han tenido alguna diferencia, ¿está la posibilidad de reacercarse a lo que hoy es integrar? Nosotros no nos hemos ido de ningún lado. Estamos en el mismo lugar de siempre, con un sentido de pertenencia al Frente Renovador, que es un espacio que claramente lidera y conduce Sergio Massa a nivel nacional, con una conducta absolutamente coherente desde lo político, desde lo partidario. Dicen que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. No lo sé. Nosotros no tenemos ningún tipo de diálogo ni de conversación política ni con el concejal Lanik, ni con ningún dirigente de ese espacio. Pero por supuesto que en aras de esta construcción y de la solidaridad, uno puede y debe, insisto, conversar con todo el mundo, lo que no implica necesariamente llegar a un acuerdo político electoral. Uh-huh. Yo sinceramente, y esto lo expreso a título personal, no lo hago parte a Walter, nunca terminé de entender esa conducta política, pero la respeto. Uh-huh. Yo creo que el concejal Lanik ocupa una banca con los votos de Sergio Massa. Como así también Roberto Centeno fue quien lideró esa lista, que lo hizo a Pablo Lanik concejal. Creo que en ese sentido hay que tener memoria, y lamentablemente estas fugas yo no las comprendo desde, insisto, una construcción política colectiva. A lo mejor si tienen como objeto el cumplimiento de alguna ambición personal, tengan alguna razón de ser, no lo sé, yo no las comprendo, pero bienvenido sea todo aquel dirigente político que, insisto, respetando ese límite ideológico que con Walter siempre hemos afortunadamente coincidido, que es la política de Cambiemos, no las personas de Cambiemos, son dos conceptos distintos. Yo puedo tener una relación personal espectacular con algún dirigente de Cambiemos. Lo que no comulgo es con su ideología, con su idiosincrasia. Me cuesta comprender desde lo ideológico que un radical, con los principios, con la doctrina del radicalismo, sea cómplice de este gobierno tan insensible. Me cuesta. Lo respeto, pero me cuesta. Entonces, creo que es hora, insisto, de relegar las cuestiones personales para tratar de ser solidarios y verdaderamente tratar de construir una alternativa sumamente superadora a lo que fue el pasado del kirchnerismo, del núcleo duro, de una manera de hacer política que también, más allá de que tuvo aciertos, tuvo un montón de errores y de equivocaciones, y que tampoco tenga nada que ver con el fracaso del presente, ¿no? Bien. Bueno, yendo un poco más a la actividad de concejal, se presentó la semana pasada un proyecto en conferencia de prensa por parte del intendente con referentes de salud, que tiene que ver con una redistribución del ingreso por obras sociales entre los profesionales médicos del hospital. En este caso, instaron tanto el intendente como las autoridades de salud a que todos los concejales lo apoyen por unanimidad. En tu caso particular, ¿pudiste analizar la propuesta? ¿Sabés de qué se trata? ¿Pensás apoyarlo? Sí, claramente tuve la oportunidad de ver el expediente con las ordenanzas. En realidad son dos las propuestas, y que tienen que ver con de algún modo un cambio de paradigma en cómo se venía desarrollando o sustentando la salud pública en Pehuajó, que tiene que ver básicamente con... Entiendo en principio que está dentro de las facultades del intendente el destino. O sea, yo siempre digo, cuando analizamos el presupuesto, por ahí vos que sos has sido concurrente a las sesiones, te vas a acordar que cuando un intendente hace un presupuesto, de algún modo está fijando la política que va a tener, porque le está asignando recursos a cada área. Entonces, cuando uno mira los números, se da cuenta a qué le da más importancia y a qué le da menos.
¿sí? Siempre hablábamos tanto por ciento para bienestar social, tanto por ciento para salud. Y evidentemente la salud, que es uno de los temas principales de que debe preocuparse un gobernante, sobre todo la salud pública, que tiene que ver con aquellos que no tienen otra opción que no atenderse a través del sistema de salud pública, tiene un peso específico importante porque la estructura de salud en el municipio es importante, ¿sí? Es un hospital que tiene 90 y pico, casi 100 camas, además hay unidades sanitarias y salas de primer auxilio, o como quieras llamarla. Básicamente, lo que intenta hacer el intendente y el grupo de salud, que de algún modo les da la idea o la pauta, es encontrarle un compromiso, porque siempre en la queja uno trata de ver más allá de lo que dice la ordenanza, que la ordenanza en definitiva es cómo se van a distribuir los recursos, ¿no? Sino cuál es el objetivo de hacer lo que se quiere hacer. Evidentemente que en la ordenanza lo que a principio uno ve es que los recursos se van a distribuir de otro modo y de algún modo lo que se llama productividad o se llama incentivo es algo así traducido a la calle: muchachos, si ustedes laburan, una parte de ese laburo les va a volver a ustedes, ¿sí? Entiendo que lo que intenta darle es un grado mayor de compromiso a los profesionales, porque obviamente al haber un incentivo que tiene que ver con la atención, obviamente que va a haber un compromiso mayor. Yo creo que el sistema planteado está bueno. Obviamente que tiene que estar en correlato con el control, ¿no es cierto? Si la gente, que obviamente a través de esta nueva ordenanza va a ganar más porque se distribuyen los honorarios entre los profesionales y el resto de los partícipes que están dentro del sistema de salud, va a haber una especie de interrelación entre todos los sectores, porque el hecho de que un médico no trabaje y no genere, indirectamente le está perjudicando al administrativo, al camillero, al mucama. Entonces va a haber una especie, no digo de vigilanteada a ver quién trabaja y quién no trabaja, pero sí de compromiso arraigado, porque son todos partícipes de lo que genere el hospital. Y si el hospital genera mucho, significa que la atención va a mejorar y la gente va a estar más satisfecha, porque no es lo mismo. Hemos escuchado muchas veces que hay que ir a las 5 de la mañana para sacar un turno para sacarse sangre, para cuando la profesional viene a las 8 y si hay 20 ya no te dan. Eso tiene que cambiar necesariamente porque el dinero de lo que se recauda de las obras sociales, excepto PAMI, que ya tiene un convenio especial PAMI, ¿sí? Todo lo que estamos hablando son el resto de las obras sociales, necesariamente tiene que generar un incentivo, porque ese dinero en una proporción determinada, el 67%, va a volver a los profesionales, y una vez que cobren los profesionales que están nomenclados, el resto no va a cobrar el 100% de lo que dice el nomenclador, ¿no? Es un porcentaje, depende si son atenciones quirúrgicas, no quirúrgicas o ambulatoria, y el resto va para el resto de personal, que obviamente que si no estuvieran los médicos no podrían hacer nada, ¿no? Me refiero al que limpia el quirófano, al que factura, al que anda en la ambulancia, al camillero, al mucamo. Todas esas personas también tienen un incentivo que hoy no lo tienen, solamente cobran el sueldo, que es a partir de este sistema de que, muchachos, atendamos, cuando más atendemos, mejor para todos, ¿sí? Así que yo voy a apoyar esa medida porque me parece que no afecta, digamos, a quien tiene que, o no perjudica a quien nosotros debemos defender, que son los pacientes. Entiendo que va a haber una mejora en la calidad de atención, y además hay una cosa fundamental: los propios implicados en este sistema no han tenido una sola queja. O sea, yo no he visto que los profesionales de la medicina se estén quejando, ni el sindicato municipal a través o sanidad a través de los enfermeros. Por lo tanto, entiendo que hay un acuerdo que implica que todos van a tener un beneficio, pero además todos van a tener mayores responsabilidades. Así que yo no lo veo mal al sistema, así que voy a acompañar el dictamen de aprobación, y entiendo que más allá de que es una facultad, yo me tengo que fijar en lo otro, que es
creo que va a mejorar o no el sistema actual. Y yo entiendo que sí. Bien. Sigo con las consultas y es una de las que más te hacemos todos los años y que tiene que ver con las cuentas. Con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es Sí. un documento que se está estudiando. Ya sabemos de lo extenso, de lo complicado, del poco tiempo, esto que sigue pasando, más allá de que ha tenido algunas mejoras en el último tiempo. Pero ¿es lo primero que se puede observar o qué es lo primero que decidiste observar Bueno, en este análisis? principio, formalmente, el expediente de presupuesto entra hoy al Consejo, lo vas a ver en el orden del día, más allá de que nosotros ya nos han alcanzado gentilmente una copia voluminosa de la documentación. Así que, por supuesto que todavía nuestro estudio, análisis, por ahora es superficial, no hemos, porque... nosotros podemos ver el número plasmado de lo que se gastó, pero claro, no el por qué o el cómo, que eso tiene que ver con ir a mirar la documentación. Nosotros tendríamos que esperar hasta este momento que es hoy, que el expediente entra formalmente en el Consejo, para elevar una nota al presidente diciéndole que queremos autorización para que nos dejen ver la documentación del expediente X, ¿sí? Siempre hemos tenido respuesta. Lo que yo no puedo aventurarte un análisis detallado y minucioso. Sí puedo decirte superficialmente que la tendencia es más o menos la misma. Siempre hay al final del año lo que se llama readecuación de partidas, porque hay cálculos que están hechos, digamos, técnicamente con algún detalle. Yo siempre digo que los profesionales tenemos cada cual su librito, es como la medicina, como los abogados, para cada caso tienen una jurisprudencia determinada, a favor o en contra. Nosotros los contadores tenemos manera de hacer el presupuesto, y yo tengo algunas coincidencias y algunas disidencias como se prepara el presupuesto municipal, pero repito, respeto lo técnico, puedo opinar desde el punto de vista político. La última, pero para vos y como concejal, A ver. tiene que ver con un proyecto que se presentó para la sesión de mañana. Sí, un proyecto que tiene que ver con una situación real y palpable que uno observa. Hablo de la clase que yo no quiero que desaparezca nunca, que es la clase media, que es aquellos que tienen proyectos de vida a futuro, gente que ha intentado tomar un crédito con ánimo de progresar, más allá que todo el mundo siempre quiere progresar, pero en definitiva hubo a principios de este gobierno una buena idea, que fue sacar una línea de crédito que tiene que ver con los famosos UVA con B corta, ¿no? Uh-huh. Y eso obviamente que como todo crédito tiene un coeficiente de ajuste o de actualización, no solamente de la deuda, sino también de la cuota, que está atado al nivel inflacionario y una combinación de valores. Y la verdad que con la economía como tenemos hoy en día, que estamos mirando todos los días a ver cuánto abre el dólar, a cuánto cierra, y eso necesariamente se traduce en la inflación, y la inflación necesariamente va a repercutir en esta cuota de estos créditos que las personas han tomado. Son créditos, algunos son para autos, otros son hipotecarios, estamos hablando de 20 años, de 25 años, claro. Y me parece a mí que a 3 meses, 6 meses de tomar un crédito, ya tener esa incertidumbre de que pago 1.000, el mes que viene 1.500, 2.000, no hay manera de sostener, y además crea una especie de incertidumbre económica en el seno de una familia que se está... Digo, aquel que compra una casa está empezando su vida, ¿no? Y si bien a nivel Consejo Deliberante nosotros no tenemos cero posibilidades de que esto se modifique, sí he visto que hay iniciativas a nivel Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, de hecho están en comisión, para ver si se pueden modificar esa manera de calcular la cuota, ¿sí? Yendo a valores que tengan más que ver con el aumento real del salario, que es aquel
que el 90% de los que tomaron crédito UBA dependen de un salario, y si el salario no le aumentan no pueden pagar la cuota. Entonces digo, bueno, si el salario aumenta el 15%, que la cuota aumente el 15%, claro. Pero no podemos esperar que el salario aumente el 3% y la cuota el 15%, porque evidentemente a cortísimo plazo esos créditos van a ser morosos, y eventualmente aquellos que se ilusionaron con tener su vivienda o su autito propio se van a quedar, o van a tener que vender el auto para cancelar el crédito, o la casa, o decididamente entrar en mora. Y bueno, más que nada es fijar una posición de decir, bueno, una alarma, decir, esto así no va, no tiene futuro, veamos si nuestros diputados y nuestros senadores activan estos proyectos que tienen para actualizar por otro índice. Yo no digo que los bancos pierdan, pero tampoco digo que se hagan cargo de toda la ganancia de los pobres tomadores de crédito, ¿no? Que un poco se comparta el riesgo que tiene un país con alta inflación como el nuestro entre aquellos que prestan el dinero y aquellos que lo reciben, y no que recaiga todo en aquellos que recibieron el dinero para hacer una operación no especulativa, sino meramente de inversión, ¿no? La última, tenemos muy poquito tiempo. Pero bueno. No, pero la última es para Mateo. Si bien los incluye a los dos, la última es para Mateo. Es año electoral y hay muchas encuestas. Los dos están incluidos en diferentes posiciones dentro de cada una de las encuestas. Vamos a hacer una interna. No sabemos si van a terminar separados en el final del camino. No, ¿qué opinión te merecen brevemente las encuestas, los resultados? ¿Manejás resultados? ¿Conocés resultados de las encuestas, que son cantidades las que se están haciendo por estos días? Desde nuestro espacio político obviamente se manejan números y resultados que los consideramos como una herramienta de trabajo, no como una definición política, ni mucho menos cuantitativa. ¿Y por qué no? Porque son hipótesis. No hay definiciones en las candidaturas, concretamente, Andrea. Ante esta ausencia es muy difícil poder tener un número real y genuino, porque en función de incluir o excluir a unos u otros, existen modificaciones en sus resultados. Entonces, lo que uno tiene medianamente es un número mediante el cual puede focalizar el trabajo intensificándolo en alguna materia o en alguna problemática, y es eso. No tenemos números que definan absolutamente nada. Uh-huh. Los tomamos como, insisto, herramientas, como medios de trabajo, pero bajo ningún punto de vista puede torcer o direccionar una decisión política la perspectiva que tenga Sergio Massa, Walter Castilla, Mateo Rossi o cualquier otro dirigente en una u otra encuesta. Bien. A los dos muchísimas gracias, es un año electoral, vamos a estar hablando mucho. Me voy a quedar esperando las novedades que decía Walter de esas otras fuerzas políticas con las que hay tal vez algún acercamiento, no me olvido, queda todo ahí anotado. Muchísimas gracias como siempre a los dos por visitarnos. Las vas a tener y muy pronto. Gracias a ustedes. Bueno, allí pasaban entonces los referentes del Frente Renovador, Mateo Rossi y el concejal Walter Castilla, hablándonos de todo el trabajo electoral que se está haciendo en estos últimos meses, días, de cara a el armado de listas para las elecciones.